Durante los primeros años de la década de 1960, el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Guillermo León Valencia, que gobernó entre los años 1962 y 1966, y quien hizo parte de lo que se conoce hoy día como el Frente Nacional, destinó importantes recursos para restablecer el orden público que aún se encontraba afectado por la violencia. Un periodo de tiempo entre los años 48 y 62, que se conoce como la etapa de la violencia en Colombia, orientando gran parte de esos recursos a inversión social en apoyo de los planes orientados por el Ejército Nacional, que por medio de las relaciones civiles militares buscaban concientizar a los campesinos de erradicar a lo que se conocía en esa época como los bandoleros y en general la violencia rural. Con la experiencia ganada durante la participación de las fuerzas militares colombianas en la Guerra de Corea, en lo que hoy día se conoce como Acción Integral, el Ejército de Colombia desarrolló una estrategia en el año 1962 en cabeza del ministro de Guerra, el para ese entonces ya general Alberto Ruiz Noboa, conocida como Plan Lazo, para acabar con las guerrillas de la FARC. Dicha estrategia inició 2 años después, en el año 1964, con la implementación de la Operación Marquetalia. El Plan Lazo fue una estrategia contrainsurgente implementada en Colombia entre 1962 y 1966 durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Fue diseñado bajo la coordinación del general Alberto Ruiz Noboa, quien incorporó influencias de la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Este plan tuvo como objetivo principal eliminar las llamadas repúblicas independientes y restablecer el control territorial y el orden público en regiones donde operan guerrillas comunistas como Tolima, Huila y Cauca. Dentro de su implementación, el Plan Lazo implicó reestructuración de la fuerza pública. Los integrantes de las fuerzas militares recibieron entrenamiento especializado, incluyendo formación en contrainsurgencia en instituciones como la Escuela de las Américas y bases militares estadounidenses. Adaptación de manuales y reglamentos militares. Se ajustaron las normativas para incluir estrategias específicas de contrainsurgencia. Militarización de la policía. Siguiendo recomendaciones de asesores estadounidenses como el general Yarborough, se militarizó la Policía Nacional, ampliando su pie de fuerza e integrándola en acciones contrainsurgentes. El Plan Lazo es considerado precursor de otras políticas de seguridad y contribuyó a la consolidación de dinámicas de confrontación armada en el país. Según el informe final, en el capítulo de hallazgos y recomendaciones, los objetivos principales del Plan Lazo fueron: 1. Eliminar las repúblicas independientes. Estas eran zonas rurales donde las guerrillas comunistas, como las del Tolima, Huila y Cauca, tenían un control significativo. 2. Controlar la situación de orden público. Restablecer el orden en las áreas afectadas por la insurgencia. 3. Recuperar el control territorial. Garantizar la presencia y autoridad del Estado en regiones que habían sido tomadas por actores insurgentes. El plan buscaba implementar estrategias de contrainsurgencia mediante la reestructuración y militarización de las fuerzas públicas, inteligencia operativa y entrenamiento especializado, influido por la doctrina de seguridad nacional en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto político-militar que permitió la implementación del Plan Lazo en Colombia, estuvo determinado por varios factores relevantes en los años 60. La doctrina de la seguridad nacional. En el marco de la Guerra Fría, Colombia adoptó esta doctrina promovida por Estados Unidos, que se definía como enemigo interno a movimientos sociales, comunistas y guerrilleros. Esto justificaba el uso de medidas militares para controlar el orden público y contrarrestar la insurgencia. La segunda, la injerencia de Estados Unidos, misiones militares estadounidenses, como la liderada por el general Yarborough en 1962, incluyeron en la concepción y diseño del Plan Lazo. Esas misiones recomendaron estrategias de contrainsurgencias, incluyendo la militarización de las instituciones, entrenamientos de las fuerzas de seguridad en escuelas militares, como en la Escuela de las Américas, y la creación de manuales para operativos contrainsurgentes. También están los estados de excepción y militarización.
durante el periodo del Frente Nacional, se usaron ampliamente los estados de sitio que transferían facultades civiles a los militares. Esto se consolidó la autonomía de las Fuerzas Armadas en temas de orden público y permitió acciones represivas contra sectores sociales y políticos considerados opositores al sistema bipartidista. Conflictos con guerrillas nacientes. El Plan Lazo se implementó para atacar específicamente a las llamadas repúblicas independientes, como Marquetalia, que eran bastiones guerrilleros. En estas ocasiones buscaban recuperar el control territorial y neutralizar el surgimiento de movimientos armados comunistas en regiones como Tolima, Huila y Cauca. Estos elementos políticos y militares crearon un ambiente propio para la implementación del Plan Lazo que integraba estrategias de acción cívico-militar, contrainsurgencias y reorganización de las fuerzas de seguridad. Para concluir, podemos decir que el Plan Lazo se conecta con el informe de la verdad al actuar como una estrategia orientada a implementar las recomendaciones sugeridas del proceso de esclarecimiento histórico y construcción de memoria. También podemos decir que el informe de la verdad es el resultado de las investigaciones profundas sobre las violaciones de los derechos humanos en el conflicto. Y esto pues nos detalla las causas estructurales de la violencia, los patrones de afectaciones y las experiencias de las víctimas, proporcionando un marco ético y político para las acciones de reparación y reconciliación. Por último, podemos decir que estos instrumentos son fundamentales para garantizar que el pasado o la historia no se vuelva a repetir y que de este modo el Plan Lazo no solo cumple con el mandato de reparación, sino que también promueve el proceso de transformación social que permite prevenir la repetición de la violencia y consolidando una paz basada en la verdad y la justicia.